Cordial saludo, tutor y compañeros. El presente video pues tiene como objetivo sustentar el informe de la práctica 1 sobre diseño de controladores PID. Antes de entrar en detalle con la sustentación del informe, pues haré una breve introducción teórica sobre el tema. Pues básicamente un controlador PID es un mecanismo de control por realimentación que me aplica una acción correctiva para ajustarme a un determinado proceso. Digamos que los controladores PID son el corazón de los sistemas de control, dado que son aplicados en el 95% de los sistemas de control en lazo cerrado. Son muy robustos y son ampliamente utilizados en la industria. Como su nombre lo indica, pues un controlador PID pues está conformado por tres parámetros o variables o constantes. Tenemos la P, que es el parámetro proporcional, tenemos la I, que sería el parámetro integrativo, y tenemos la D, que sería el parámetro derivativo. Miremos aquí la configuración normalita de un sistema de lazo cerrado. Tenemos aquí la señal de, esta señal es, tenemos la señal de entrada, LDS, tenemos la señal de realimentación, BDS, esto hablando en el dominio de la frecuencia. A la salida del comparador pues tenemos la señal de error, EDS, tenemos el elemento de control que es el PID propiamente dicho, el cual está representado pues por una función de transferencia SDS, que es la que vemos aquí en la fórmula. Tenemos la planta o el proceso, la cual está representada pues también por una función de transferencia, y tenemos la señal de salida. La planta pues recibe unas perturbaciones que son corregidas a una respuesta deseada mediante el elemento de control PID. Entonces, como decíamos, pues básicamente la función de transferencia de controlador PID está compuesto por un parámetro proporcional, el parámetro integral y el parámetro derivativo. Esta fórmula que tenemos aquí hace referencia al dominio de la frecuencia. También lo podemos representar por diagrama de bloques. Entonces aquí vemos la señal de entrada, tenemos el comparador, tenemos la señal de error y tenemos los tres parámetros. Tenemos el parámetro integral, el parámetro proporcional y el parámetro derivativo. Al final, pues mediante el controlador PID pues obtenemos la variable manipulada, sería la señal de salida pues del controlador PID. Digamos que básicamente los tres parámetros basan su funcionamiento digamos que, por ejemplo, el proporcional basa su funcionamiento en el tiempo presente, el integral basa su funcionamiento en el tiempo pasado y el derivativo basa su funcionamiento en el tiempo futuro. Con el parámetro proporcional pues simplemente él no tiene en cuenta el tiempo, él simplemente si el error es grande pues lleva la planta hacia un lado o hacia el otro, y si el error es pequeño pues prácticamente no hace nada. El integrativo sí tiene en cuenta todo el tiempo que ha transcurrido para tomar una decisión, y el derivativo pues se basa en el futuro, se predice la tendencia y de acuerdo a eso pues se toma la corrección. Esto pues básicamente lo podemos, cambiemos aquí de color, básicamente pues lo podemos ver con una gráfica de error contra tiempo. Digamos que tenemos una señal
digamos, supongamos que tenemos una señal de error así, tenemos el tiempo actual, digamos que tenemos un tiempo presente, vamos a llamarlo t. Entonces el control proporcional, pues él actúa sobre este tiempo presente. Él no tiene en cuenta ni el pasado ni el tiempo por venir. El integrativo, pues tiene en cuenta todo el tiempo pasado, y de acuerdo pues al área bajo la curva, que es la integral, pues él toma una decisión. Y el parámetro derivativo, digamos que tiene en cuenta pues la tendencia futura. También podemos ver el funcionamiento del controlador PID, pues mediante el lugar geométrico de las raíces. Entonces tenemos aquí tenemos el plano complejo, el plano de frecuencia compleja, tenemos la parte real, tenemos aquí la parte imaginaria. Entonces, si recordamos, en el control proporcional, cuando teníamos los polos en lazo abierto, cada vez que aumentábamos el valor de K, pues los polos pues simplemente se iban acercando hasta que se juntaban, hasta que coincidían en el mismo punto. Ese es en el caso de lazo abierto. En el caso de lazo cerrado, pues a medida que aumentamos, pues los polos pues iban creciendo hacia arriba o iban corriendo, trasladándose hacia abajo. Básicamente lo que hacemos con el controlador PID cambiemos de color, es ubicar los ceros en cualquier punto, en teoría, del plano complejo a nuestro antojo. Entonces podemos obtener una respuesta, puede ser estable, o si lo ubicamos, por ejemplo, los ceros acá, tendríamos, si queremos oscilaciones o queremos desestabilizar el sistema, de acuerdo a las condiciones que se requieran. Entonces básicamente pues el controlador PID lo que me hace es poder ubicar los ceros en cualquier parte del plano complejo para obtener la respuesta deseada. Como decíamos anteriormente, variando alguno de los tres parámetros, obtenemos pues la respuesta deseada según un determinado criterio de sintonía. Recordemos en la gráfica el sobreimpulso y el tiempo de establecimiento. Cambiemos aquí de color. Entonces tenemos nuestra gráfica. Tenemos el tiempo, tenemos entonces, digamos que una respuesta típica más o menos así. Nuestra señal de referencia más o menos por aquí. Entonces, si recordamos, esto era el sobreimpulso y el tiempo de establecimiento era más o menos por aquí. El tiempo de establecimiento pues lo denominábamos T sub S. Entonces, las consideraciones: cuando incrementamos el parámetro proporcional, el sobreimpulso aquí aumenta y el tiempo de establecimiento pues permanece más o menos igual. El error pues disminuye, el error estacionario disminuye cuando aumentamos el parámetro proporcional. Cuando aumentamos el parámetro integral,
También aumenta el sobreimpulso, aumenta el tiempo de establecimiento y el error estacionario es 0. Esto es una de las consideraciones por la cual el parámetro integral es importante, por lo que hace el error estacionario 0. Cuando incrementamos el derivativo, el sobreimpulso disminuye, el tiempo de establecimiento disminuye y no hay impacto sobre el error estacionario. Borremos esta figura. Ok, entonces básicamente pues hay varios métodos de sintonía de un PID y casi todos caen en estos dos grandes grupos, en los métodos de lazo abierto y en los métodos de lazo cerrado. De estos dos métodos, o de estos dos grupos de métodos, pues los más clásicos y los que más se usan para lazo abierto pues es la curva de respuesta de Ziegler-Nichols, y en los métodos de lazo cerrado el más clásico y el más usado pues es el de oscilaciones sostenidas también de Ziegler-Nichols. Aquí en esta tabla tenemos las fórmulas para la curva de respuesta, y en esta tabla pues las fórmulas para hallar los parámetros de arranque por el método de oscilaciones sostenidas. El método de curva de respuesta se basa en la siguiente gráfica. Tenemos aquí nuestra señal de salida, contratiempo, tenemos nuestra respuesta en lazo abierto, tenemos nuestra señal de referencia, y tenemos aquí nuestro punto de inflexión. Entonces en el punto de inflexión trazamos la recta tangente a la curva y eso nos da los límites de los parámetros t y el parámetro L. Entonces con esta L y esta T pues mediante las fórmulas de la tabla pues y este LT pues calculamos los parámetros de arranque. En el caso de oscilaciones sostenidas empezamos a aumentar desde un mínimo el control proporcional hasta que nuestra señal de salida YT empiece a oscilar sostenidamente. Cuando nuestra señal oscile sostenidamente, pues anotamos la ganancia crítica, aquí en la tabla la llaman Kp, y anotamos el periodo de oscilación sostenida, que en la tabla lo llaman Pc. Bueno, después de haber dado una breve descripción teórica del tema, pues ahora sí vamos a revisar el informe. ¿Qué método de diseño se empleó y por qué? Pues el método que se escogió fue el de oscilaciones sostenidas de Ziegler-Nichols, debido a su relativa sencillez. Entonces aquí tenemos la respuesta de la planta en lazo abierto, tenemos nuestra entrada de escalón unitario y tenemos aquí nuestra planta y nuestra función de transferencia.
Aquí estamos monitoreando pues dos señales, la de escalón unitario, que es la amarilla, está comenzando el escalón está comenzando en un tiempo cero, y estamos monitoreando pues la señal de salida de la planta, que aquí aparece en violeta. Aquí en esta gráfica pues obtenemos los parámetros de arranque por el método de oscilación sostenida. Básicamente pues se fue incrementando la ganancia desde 1 hasta que el sistema empezó a oscilar sostenidamente. La ganancia crítica fue de 10, entonces anotamos aquí la ganancia crítica de 10, y el periodo de oscilación sostenida pues de 1.8. Aquí lo podemos ver más o menos de aquí hasta aquí. Contamos los cuadritos, las rayitas que más o menos son más o menos de 0.2, y así obtenemos pues el periodo de oscilación sostenida. Obtenemos los parámetros de arranque pues mediante las fórmulas de la tabla de oscilaciones sostenidas. Entonces, como podemos ver, el parámetro proporcional no depende del tiempo, no depende del periodo de oscilación sostenida, solamente depende de la ganancia. Y aquí vemos que el parámetro integrativo y el derivativo sí dependen del tiempo. Aquí tenemos el 1.8, 1.8, 1.8, que es el periodo de oscilación sostenida. Entonces aquí tenemos la respuesta del sistema con los parámetros de arranque obtenidos. Aquí tenemos la respuesta del sistema solamente con el control proporcional. Aquí vemos la respuesta del sistema con el proporcional y el integral, y aquí vemos la respuesta del sistema con el proporcional integral derivativo, con el PID completo. Aquí en esta tabla vemos los parámetros finales para la mejor respuesta. Al final pues por ensayo y error pues se obtuvo de que el parámetro proporcional pues si era para el proporcional solo pues 4, si era para el proporcional integral 4, y si era para el PID completo 4,5. El integral para el proporcional integral 0.5 y para el PID completo 3, y el derivativo pues para el PID completo se obtuvo el valor de 2. Entonces aquí tenemos la respuesta del sistema para cumplir con el criterio de sintonía. El criterio de sintonía era que un sobreimpulso menor al 10% y un tiempo de establecimiento menor a 4 segundos. Entonces más o menos aquí vemos que en la gráfica pues se cumple en cierta manera el criterio de sintonía. Seguimos con el proporcional integral. Aquí tenemos menos de un 10% de sobreimpulso y más o menos un tiempo de establecimiento de 4. Y el de mejor comportamiento pues fue el PID completo, donde obtuvimos pues menor al 10% de sobreimpulso, y claramente pues aquí se ve que el tiempo de establecimiento es menor a 4 segundos. Entonces, como se pudo pues concluir, el término básico en el controlador PID es el proporcional, ya que origina una actuación de control correctiva proporcional al error. El término integral, como habíamos visto en la explicación teórica, pues tiene en cuenta todo el histórico, todo el tiempo pasado hasta el instante presente para tomar una acción correctiva. Su ventaja es que tiende a reducir el error estacionario a 0, pero como desventaja pues él desestabiliza o tiende a desestabilizar el sistema. El término derivativo de pues da las propiedades de predicción, de seguir la tendencia, y tiende a darle más estabilidad al sistema.
Desde una perspectiva moderna, pues un controlador PID es simplemente un controlador de segundo orden con integración, el cual pues le agrega dos ceros y un polo al sistema. Históricamente, pues sin embargo, los controladores PID se ajustan en términos de sus componentes por separado. La estructura de PID, pues como lo vimos, es ampliamente usada debido a su flexibilidad, a su robustez, y se calcula que en el 95% de las aplicaciones están involucrados los controladores PID. Varios métodos empíricos pueden usarse para determinar los parámetros de un PID para una aplicación dada. Sin embargo, el ajuste obtenido debe tomarse como un primer paso en el proceso de diseño. Finalmente, pues las conclusiones. Vemos de que los valores experimentales que se obtuvieron pues concuerdan con el modelo teórico. Los controladores PID pues se usan ampliamente en el control industrial, y bueno, gracias a la utilización de la herramienta MATLAB pues se desarrollan habilidades y destrezas para el diseño y poner en práctica pues los métodos propuestos.